¿Qué tiene que ver esto de la fortuna con la distinción entre la ética, la moral, con la mujer, con todo esto? Bueno, te cuento. A ver, te cuento. Acordate que estamos viendo un esquema. Acordate que no estamos haciendo un análisis histórico, riguroso, caso por caso. Lo que estamos viendo son los grandes procesos, esos grandes esquemas donde después vamos pudiendo acomodar las distintas situaciones. Esto quiere decir que en realidad yo espero en poco más de 5 minutos contarte algo que en otras ocasiones me amerita o me lleva un seminario entero, ¿no? Estamos hablando de ver las cosas a grandes rasgos, para que después vos puedas ir profundizando en aquello que más te interese, ir viéndolo con detalle. Para eso también contás con la bibliografía que te vamos suministrando en otros canales a través del curso, ¿sí? Bueno, dicho esto, entonces, ¿qué corno tiene que ver todo esto? Pues resulta que estamos asistiendo a una época donde, donde empieza a darse un fenómeno bien interesante. Eh, Resulta que, acordate del cuadro, ¿no? Hasta esta época, ¿te acordás? La estratificación por estamentos en Europa, después vamos a hablar de qué pasa con las castas, ¿eh? Estratificación por estamentos, che, qué raro que me veo ahí arriba de esto. Forma ejercicio de poder público monárquico feudal, la tradición, todo esto era legitimado por la religión. Ojo, no estamos diciendo que la religión haya nacido para legitimar la estructura de dominación, ¿eh? No, 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 no. Lo que estamos diciendo es que la estructura de dominación usaba la religión para legitimarse. Es muy importante esta distinción. Pensá en casi cualquier religión universal, cualquier religión con cierto viso de perdurabilidad. No te digo algunas que por ahí surgieron, desaparecieron. Pensá en el judaísmo. Si vos agarrás la Biblia y lees a los profetas en general, pero a los profetas menores en particular, a los más cortitos, vas a ver lo que los tipos dicen de los ricos, los sacerdotes, los jueces, los reyes, de todos. Hablan, pero mira, Stalin, Trotsky, Che Guevara, Mao Zedong, al lado de ellos son mi mamá juntándose con sus amigas en Adrogué para tomar el té y decir qué mal que está esto, algo habría que hacer. O sea, realmente son durísimos. Sin embargo, los reyes, los sacerdotes, los ricos, los jueces, todos ellos van a usar a esa Biblia para legitimarse. ¿Se entiende lo que quiero decir? O pensarla desde otro lado. Jesucristo. Jesucristo te pone bastante en entredicho al Imperio Romano. Pensá nada más que una sola frase. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Está diciendo a los romanos el César no es Dios. Acuérdate que el César era un dios para los romanos. Y le está diciendo a los judíos que creían en, no todos, pero había algunos que tenían una especie de dios como si fuera un dios todopoderoso, César. Dios no es César. ¿Se entiende esto? Bueno, entre otras tantas cosas que dijo. O sea, realmente no era el que vino a legitimar la estructura de dominación de aquel entonces. Y sin embargo, se lo usó después para legitimar la estructura de dominación. Bueno, ejemplos de esto podemos dar con Buda, que al plantear que el acceso al nirvana no era cosa solamente de los brahmanes, sino que estaba liberado a cualquiera, ponen entredicho la estratificación por castas, en fin. Toma casi todas las religiones y vas a ver que en todas aparecen estos elementos. Sin embargo, la estructura de dominación los toma, los recicla y los usa para su propio beneficio. Esto pasó siempre, ¿sí? Lo cual tampoco nos tiene que llamar a desánimo, simplemente saber que hay tensiones permanentes. Tampoco es que como la estructura de dominación siempre lo hizo, entonces no se puede hacer nada. No, sí se puede hacer. Lo único que no se puede hacer es ser ingenuo. Después, salvo eso, se pueden hacer muchas cosas. Bien, volvemos entonces. Decíamos que la religión era la que legitimaba la estructura de dominación en este tipo de sociedades y particularmente estábamos hablando de la europea más o menos hasta 1492. A partir de aquí la cosa empieza a complicarse. Te doy un ejemplo.
Alrededor del año 1530, por ahí, en Lyon, los artesanos impresores le plantean al rey que ellos eran los que hacían todo el trabajo, que esto les traía incluso problemas de salud, trabajar con los tipos de plomo, etcétera, y que no ganaban un peso. Y que en cambio los dueños de las imprentas eran los que se quedaban con toda la ganancia y que eso era injusto, ¿no? Retener la palabra justicia por un segundo. ¿Qué le van a contestar en la presentación ante el rey los dueños de las imprentas? Dice, miren, si nosotros tenemos que ampliar el dinero, tenemos que aumentar el sueldo de los trabajadores, de los artesanos, nos va a convenir irnos a imprimir a Inglaterra. Imagínate, vos sos el rey. ¿A quién le vas a dar la razón? ¿A los artesanos que te dicen esto es injusto? ¿O a los dueños de las imprentas que te dicen, y mira, si vos me obligás a subir los sueldos, nosotros nos vamos a Inglaterra y vos te quedás sin imprenta, sin impuestos, estos se quedan sin trabajo? ¿Se entiende? ¿Por qué los artesanos podían dar un argumento de justicia y por qué los dueños de las imprentas no? Porque vos en el medioevo podías tranquilamente dar argumentos de justicia, porque la justicia es siempre entendida como darle a cada uno lo suyo, sum qui quo tribuere. Ahora bien, si vos vivís en una sociedad donde la naturaleza, recordá, la naturaleza define todo, define qué lugar ocupás en la sociedad, quién manda, quién obedece, qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿a vos te parece entonces que si la naturaleza decidió que vos seas hijo de un campesino, está bien que vos seas campesino? Si la naturaleza decidió que el otro sea hijo del rey, está bien que sea el príncipe. Pero cuando no es la naturaleza, sino el dinero, ya ahí la cosa se complica, ¿no? ¿Se entiende? Ya uno no acepta así porque sí las cosas dadas por la naturaleza. El rico va a decir, pará, yo conseguí mi fortuna con mi esfuerzo, con mi trabajo. Oíste hablar de la meritocracia, con mis méritos. ¿Por qué entonces aquel que simplemente es hijo de un conde o hijo de un marqués va a tener más derechos que yo? Y va a poner eso en tela de juicio. Pero el problema es que al poner eso en tela de juicio, también pone en tela de juicio su fortuna frente al de abajo. ¿Me entendés? Lo va a tener que legitimar de alguna otra manera. Pero lo cierto es que ya no le van a gustar los argumentos de justicia. ¿Qué va a pasar entonces? La religión se va a dar cuenta de que no puede aquí meterse a apoyar al trabajador, porque si se mete a apoyar al trabajador, la alianza entre la burguesía y la monarquía la deja fuera de juego. ¿Se entiende la lógica de esta, no? Por otro lado, también está pasando que en la alianza entre la monarquía y la burguesía, este ejemplo vale para ver el poder que toma la burguesía frente a la iglesia en su alianza con el rey. Pero por otro lado, el rey también toma poder en su alianza con la burguesía. Cuando Enrique VIII quiere tomar una serie de medidas que no iban a ser avaladas por la iglesia con respecto a expropiar ciertas propiedades de las cuales antes se beneficiaban los pobres, etcétera, etcétera, y Tomás Moro, su ministro y amigo, empieza a ponerle algunos reparos y sobreviene un casus belli, un hecho que pone ahí la cosa en cuestión. Enrique VIII se quiere divorciar, bueno, todo lo que vos ya sabés, y si no lo sabés, buscarlo en Wikipedia, porque ya vamos por casi 10 minutos, así que no voy a detenerme en esto. El caso es que entonces el rey le va a decir al Papa, vos a mí no me das órdenes. El Papa y el pastor protestante y el obispo anglicano van a tomar conciencia de que no le pueden dar órdenes ni a la burguesía ni a la monarquía. Entonces, ¿eso implica que los curas, la iglesia va a ceder su poder? No, no, ninguna institución cede gratuitamente su poder. Y acá hay un tema que es central para entender, creo que toda esta materia. Toda institución surge siempre con el objetivo de darle a sus miembros o
a otras personas de la sociedad algún tipo de servicio, algún tipo de beneficio. Pero al poco tiempo de andar, toda institución se considera un fin en sí misma. Pensá en el club de barrio, el club que surge con el fin de que los chicos del barrio tengan donde jugar al fútbol, que los más viejos tengan donde jugar al ajedrez, encontrarse, que sea ese punto de encuentro de la comunidad. Al poco tiempo va a ir este equipo de fútbol de este club a jugar contra el equipo que está cruzando la avenida y los chicos van a decir, vamos a dar la vida por los colores de mi club. ¿Se entiende? La institución se volvió un fin en sí misma. Eso que le pasa a un club de barrio, le pasa a la universidad, le pasa a la policía, le pasa a la institución que vos quieras y le pasa también a la iglesia. No hay institución que esté alejada de este problema. La respuesta ante esto, que es decir, acabemos con las instituciones, no porque las instituciones son para los seres humanos como el instinto para los animales. Sin instituciones no vivimos. Hoy en tiempos de coronavirus nos damos cuenta de lo importante que es que haya instituciones, que haya Estado, que haya hospitales, que haya policía, etcétera, etcétera. Sin instituciones no vivimos. Pero todas esas instituciones corren el riesgo, te repito, de creerse un fin en sí misma. La función nuestra, los que de algún modo estamos tomando ese lugar de conciencia crítica de la sociedad porque pensamos en torno a lo que pasa con la sociedad, estamos obligados a decir siempre cuidado. Cuidado frente a los apresurados que dicen quedémonos sin instituciones y cuidado frente a los retardatarios que dicen la institución es más importante que la persona.